estipulación a favor de terceros. ¿Qué es esto? Yo te lo explico. Bueno, según el diccionario jurídico, la estipulación o contrato a favor de terceros es el acuerdo por el cual un sujeto denominado promitente se obliga frente a otro, el llamado estipulante, a darle algo a un tercero. Este lo llamamos beneficiario. Hacer o no hacer a favor de dicho tercero, quien, aunque esté ajeno a este contrato, adquiere por él mismo y sin necesidad de realizar ningún acto, un derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones a su favor. Así, sabiendo todo esto, se constituye un esquema triangular de relaciones donde tenemos estipulante promitente, promitente tercero y estipulante tercero, donde se basan sobre la base de un único contrato de las partes del estipulante y el promitente. Tenemos que el estipulante es quien contrata a favor al tercero y el promitente es quien se compromete a favor del tercero en calidad de deudor de este. El beneficiario es el acreedor de la estipulación afectada a su favor. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con contrato a favor de terceros? Bueno, el contrato que se combina en la estipulación a favor de terceros es un contrato que se perfecciona como cualquier contrato normal en nuestra legislación. Pero lo que ocurre es que el resultado querido se desvía de su destinatario normal para favorecer a un tercero. Esto puede ser para una parte de la prestación o bien puede ser totalmente la prestación de una parte a cumplir. La principal finalidad de los contratos, como bien sabemos, es la constitución de un vínculo de obligaciones derivadas de la propia voluntad de las partes. Y de hecho se dice que el contrato es fuente de obligaciones porque lo pacta entre las partes por medio de contrato. Esta obliga a su exacto cumplimiento, como dice la ley, pudiendo por ello perjudicar a exigir su cumplimiento en base a los tribunales. ¿Cuándo hay contrato a favor de terceros? Bueno, hay contrato a favor de terceros cuando uno de los contratantes se obliga frente a otro a ejecutar una prestación a favor del tercero. La estipulación contractual a favor del tercero puede abarcar todos los efectos favorables del contrato o solo puede abarcar una parte de ellos. El tercero adquiere el derecho contra el promitente por efecto directo o inmediatamente celebrado el contrato. Si bien el tercero adquiere el derecho desde el instante mismo en que se celebra el contrato, para exigirlo es necesario que acepte. Mientras el tercero no acepte el beneficio, el estipulante puede modificar o revocar el derecho del tercero. Este derecho se transmite por herederos y es renunciable. El tercero puede aceptar el beneficio y si lo rechaza, la prestación permanece en beneficio del estipulante. ¿Qué es un tercer beneficiario? Bueno, el tercer beneficiario es una persona que se beneficia de un contrato celebrado entre dos partes. El tercer beneficiario no es parte del contrato en sí, pero si el contrato no se cumple, el tercer beneficiario puede obtener un beneficio de este contrato. ¿Cómo así? Bueno, un tercer beneficiario se beneficia de la ejecución de un contrato a pesar de que en realidad no es parte del contrato. Hay ciertas normas que se deben cumplir para que el tercer beneficiario tenga derechos legales para hacer cumplir un contrato o compartir el producto. Un ejemplo de esto es que si la persona que compró la póliza de seguro y cuyo nombre se encuentra bajo la póliza fallece, el tercer beneficiario tiene el derecho legal de recibir beneficios del seguro y de demandar a cualquiera de las partes si no se confirma el contrato de seguro. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para el beneficiario? A continuación. Requisitos para ser un tercer beneficiario. La doctrina nos habla sobre dos requisitos fundamentales para esto. El primero es que tiene que tener como tal la capacidad de goce. Esto no es más que adquirir los derechos que te establecen a su favor. Así también dice que debe estar en situación jurídica de adquirir el derecho establecido a su favor. El número 2 nos habla sobre ser una persona determinada o determinable. Más que nada en la doctrina clásica se está permitiendo en la actualidad acoger la posibilidad de poder tener un tercer beneficiario
que sea una persona futura e indeterminada, con la salvedad, claro está, que pueda ser determinada al momento de hacerse exigible el derecho de la obligación. Ejemplos de la estipulación a favor de terceros. Hay un sinnúmero de ejemplos que podemos citar a continuación, pero tenemos los siguientes. Una compraventa en la que se establece el precio que se pague a un tercero. Luego tenemos un arrendamiento en el que se pacta, en el que se conviene la renta que se entrega a una persona destinada del arrendador. Un mutuo en el que se pacta el dinero mutado se devuelve a un tercer beneficiario. O una donación honorosa o modal en la que se obliga a un tercero, a un donatario, a cumplir con cierta obligación a favor de un tercero. Quiero citarles a continuación dos ejemplos que para mí nos explican concretamente qué es y cómo se usa la estipulación a favor de terceros. El primero es un contrato de seguro. En este caso, el marido contrata una póliza de seguro de vida a favor de su cónyuge, que es típicamente una estipulación a favor del tercero. Esta es la más usada, puesto que el contrato se celebra entre el marido y la compañía de seguros y el beneficiario es un tercero ajeno a este contrato. En este caso sería su mujer. Luego tenemos el contrato de transporte, y sería que si yo envío una encomienda a otra persona, el contrato lo celebro yo con la empresa de transporte, puesto y el derecho lo adquiere el consignatario de la encomienda, que es ajeno totalmente al contrato que yo realicé con la empresa de transporte. La cláusula penal. La cláusula penal es una figura jurídica que, como señalamos, es heredada del sistema romano. En el derecho moderno es bastante utilizada para elaborar contratos, pero entre otras cosas, fundamentalmente es utilizada para hacer cumplir a los mismos contratos. Esta ha sido de bastante interés para los juristas, por lo que varios han decidido citar su definición sobre la cláusula penal. A mí me gustaría citarles a continuación al jurista Bustamante Alsina, quien nos da su definición puntual de qué es para él la cláusula penal. La cláusula penal para él es una estipulación accesoria a otra obligación, por la cual el deudor o un tercero se obliga a favor del acreedor o de un tercero a una determinada prestación, con el fin de asegurar el cumplimiento y de fijar el límite del resarcimiento en el caso, y de retardarse de no ejecución a la obligación principal. La cláusula penal tiene dos efectos sustanciales, como la destaca la doctrina. De un lado, una fuente que garantiza el cumplimiento de contractual en los casos de ejecución o retardo en el caso, y por el otro lado, la estipulación convencional de los daños y perjuicios para el caso de incumplimiento o retraso. Concepto de la cláusula penal. Se considera la cláusula penal como una convención accesoria de una obligación, por la cual un deudor se obliga a realizar una prestación, y si no cumple o éste se retrasa en el cumplimiento, cuando se habla de la obligación principal a la que se le ha añadido una cláusula penal, se habla de la obligación por cláusula penal. Naturaleza jurídica de la cláusula penal. La cláusula penal se tipifica por ser una estipulación accesoria, subsidiaria y condicional. La cláusula penal puede exigirse al acreedor en caso de incumplimiento, pero en ningún caso al deudor. Se trata pues de una medida de seguridad del cumplimiento de la obligación principal, que acompaña y no reemplaza. Características de la cláusula penal. Tenemos 5 características que me gustaría destacar a continuación. La primera es que nace de la voluntad privada. La cláusula penal se basa en la libertad del pacto,
de forma que es la voluntad privada la que fija la indemnización por el caso de incumplimiento o un retraso en el mismo. Puede ser una obligación impuesta por una parte y las obligaciones recíprocas también pueden ser establecidas a cada una de las partes respectivas de la obligación. Como segundo punto tenemos que es una obligación accesoria y ella propone que A debe hacer una obligación principal pudiendo establecer simultáneamente con ella o posteriormente su nacimiento, pero siempre debe estar establecida antes de producir el incumplimiento o mora. B, que no es obligatoria autónoma, ya que se trata del reforzamiento de la obligación y como garantía de su cumplimiento. Número 3. Normalmente lo que impone la cláusula penal es una prestación peculiar, pero puede constituir una prestación distinta. La número 4 es que es una cláusula de interpretación restrictiva. La número 5 es que sus funciones pueden ser variadas, como podemos ver a continuación, y depende de lo que se haya pactado o dispuesto. Ella da lugar a diversos tipos de cláusula penal. Función de la cláusula penal. Por lo que hemos desarrollado hasta ahora, queda claro que la cláusula penal constituye generalmente una especie de valor anticipado del monto de la indemnización que corresponde al acreedor para eventualmente que el deudor no cumpla con la obligación en el tiempo señalado previamente por las partes. Pero allí no queda todo el interés de la cláusula penal. Hay que conocer cuál es la función real de esta figura que le damos del sistema romano y que hoy es reconocida en la mayoría de los códigos civiles. Se ha mostrado principal interés por las partes de la doctrina moderna, siguiendo con la influencia del sistema francés en la que todas las conversiones que dice puntualmente que todas las conversiones válidas son obligatorias por sí solas y su cumplimiento está asegurado por la ley fuera de su cláusula penal. Bueno, tenemos la función normal, que puede consistir en una figura de liquidación de daños y perjuicios, pactada previamente de forma que no haya a acudir a la autoridad judicial. No hay que discutir que en este caso si hay o no hay habido perjuicio o causa de incumplimiento total, pero o no superiores a la pena, admitiendo solo la moderación, como se verá en el caso de incumplimiento en la regularización. 2. Suele cumplir una función de garantía, especialmente si su corte es superior a la normalmente estipulado por daños y perjuicios. Esta función hace que la cláusula penal sea acicata para que así se pueda cumplir. Es frecuente, por ejemplo, en los contratos de sociedades con altos directivos o administrativos, quienes se le da el blindaje de que cese en un tiempo determinado o de su jubilación a comprensión para prohibir trabajar en tal caso de la competencia. Para prohibirles trabajar en el tal caso de la competencia. Requisitos para que sea exigible la cláusula penal. Solo puede exigirse cuando el deudor ha sido constituido en mora y cuando la ejecución de la obligación obedece a dolo o culpa del deudor. También cuando el juez determina los daños y perjuicios sufridos por la inejecución, es el acreedor a quien le toca demostrar su existencia y su cuantía. Después de todo esto, te preguntarás, ¿cuál es la función de la cláusula penal en la legislación panameña? Bueno, la legislación panameña no nos establece ninguna función de la cláusula penal, pero podemos citar al profesor Garay, quien es del criterio que dice que la cláusula penal cumple también una función liquidadora de daño cuando por virtud de ella las partes convienen por anticipado lo que ha de pagar el deudor al acreedor por el concepto de perjuicio en caso de infracción de la obligación. Espero esto sea claro. Lo siguiente que resolveremos será la jurisprudencia. Como jurisprudencia vamos a citar hoy jurisprudencia nacional, ya que encontramos en donde se usa la función de la cláusula penal en nuestro ordenamiento jurídico. La siguiente sentencia, pago tardío de indemnización por utilidades no percibidas.
el demandante considera que la Autoridad Marítima de Panamá le causó daños y perjuicios económicos al no haber adoptado las medidas administrativas requeridas para que la empresa Panama Ports Company pagara la suma de 2.600.633 balboas con 18 céntimos en concepto de indemnización en el término señalado, por lo que se ajuició. La Autoridad Marítima de Panamá está obligada a pagar a Crowns S.A. la suma de 3.500.000 balboas en concepto de intereses generados desde la exigencia de la obligación a pagar a la empresa la suma de 3.500.000 con 0 centavos en consecuencia de intereses generados más la indemnización de daños y perjuicios.